Buenos días, damos la bienvenida a todos los que nos escuchan por medio de redes sociales. Damos a Dios la bienvenida a todos, y también a las que están presentes aquí. Vamos a recibir nuestra enseñanza. Espero que podamos escuchar bien. ¿Sí, verdad? ¿Me escuchan? Ok. Bueno, gracias a Dios. Pues vamos a ver, el tema de hoy se llama el orden mujer. El orden mujer llegó a tu vida. Es una expresión, una exclamación. El orden mujer llegó a tu vida. Y vamos a orar, ¿verdad? Para poner este tiempo en manos de Dios, que el Señor nos hable con su palabra. Amado Dios, damos gracias, Señor, porque en tu grande amor, en tu grande bondad, estamos aquí, Señor. Por la misericordia, Señor, tuya no hemos sido consumidos, mas has mostrado, Señor, tu misericordia en nuestras vidas. Hoy queremos, Señor, reconocer que sin ti nada podemos hacer, que pedimos de tu guianza para poder, Señor, recibir la palabra que tú tienes en esta mañana para cada una de mis hermanas, que tú quieres hablar, Señor. Háblanos, muéstranos tu verdad, tu voluntad, y guíanos. Te lo pedimos, Señor, rogándote, Padre, porque cada una, Señor, tenemos necesidad, y nuestra máxima necesidad eres tú. Es nuestra área espiritual donde necesitamos un avivamiento en nuestra vida espiritual, o un nacer del Espíritu. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Rogamos que sea tu palabra la que nos sacie, la que nos llene, la que nos confronte, la que nos consuele. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, pues bueno, vamos a ir un poquito, pues rapidito, no tanto, pero sí, por el tiempo, ¿verdad? Que nos queda, este tiempo lo vamos a aprovechar. Bueno, el orden mujer, dice, llegó a tu vida. ¿Y sí habrá llegado a nuestras vidas? ¿Quién dice amén? ¿Verdad? Cuando hablamos del orden, venimos hablando de Cristo, ¿verdad? El orden es Cristo. Él es un Dios de orden, ¿verdad? Partimos de ahí, que Él es un Dios de orden. Y entonces, cuando Cristo llega a nuestra vida, llega el orden también, ¿verdad? Todas venimos pues de una vida vacía, ¿verdad? En caos, una vida confusa, una vida en tinieblas, una vida en oscuridad. Y cambió cuando llegó Cristo a nuestras vidas, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Cuando Cristo llega a nuestras vidas, entonces cambia. Empezamos a conocer el orden, ¿verdad? Que Dios es un Dios de orden, y que todo lo que Él hizo, lo hizo en orden. Donde el trato de Dios lo experimentamos. ¿Cuántos han experimentado eso? Sí, porque como venimos en un desorden, ¿verdad? En un caos, vacías, en tinieblas, entonces cuando Cristo ya viene a morar en nosotros por medio del Espíritu Santo, tiene que haber cambios, y esos cambios, ¿cuántas saben que tiene que ver con trato de Dios? ¿Verdad que sí? Es lo mismo que pasa cuando tú como mujer, ¿verdad? Vas a comprar un cuarto que está todo desordenado, y ¿cuántas saben que hay cambios? Incluso hay un esfuerzo mayor, hay de nosotras darse el tiempo para que cada cosa quede en su lugar, ¿verdad que sí? Entonces imagínense nuestro Padre Dios, que Él tiene que quitar, ¿verdad? Ordenar y colocar cada cosa en su lugar. Y eso habla de trato, porque tiene que ver con nuestras actitudes, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de sentir, ¿verdad? Tiene que ver con el alma. Y entonces, por eso hay trato de Dios. Ahora, si tú no estás pasando por un trato de Dios, déjame decirte que probablemente entonces no estás dejando que Dios ordene tu vida. ¿Sí?
Porque aquí la que está teniendo pruebas, situaciones difíciles, es aquella que se está dejando ordenar, ¿verdad? Si hay, decía la otra vez, hace poco el pastor, ¿verdad? Si estaba pasándote de todo, dale gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿por qué? Porque entonces Dios está trabajando contigo y tú te estás dejando, ¿verdad? Pero si eso no está pasando y tú dices, no, mi vida me la llevo bien, no, pues yo no veo ninguna prueba, no veo que esas cosas sucedan en mi vida, entonces ahí es donde no está pasando nada. Necesitamos, ahora, ¿qué necesitamos para que se ordene nuestra vida? La palabra de Dios. Entre más tengamos conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Y la pongamos por obra, entonces vamos a ver cómo viene el trato de Dios. Por eso muchos dicen, es que me acerco a Dios y parece que todo sale peor, ¿verdad? Se supone que debería de salirme las cosas bien. No, tenemos un concepto humano erróneo en cuanto a cómo Dios obra en nuestras vidas. Y por eso es importante conocer más a Dios, cómo es Dios, cómo obra Dios. Y muchos en ese camino se desaniman y ya no siguen un discipulado. Es más, ya nos creyeron quizás en el sacrificio de Cristo, pero ya no entraron a un discipulado, donde Dios está trabajando, donde Dios, incluso el servicio es parte de ese discipulado, donde Dios está trabajando, está tratando, ¿verdad? Nuestra vida. Entonces todo eso es parte de lo que Dios utiliza para que vaya poniendo orden en nuestra vida. Entonces muchas de nosotras hemos experimentado el trato de Dios y eso es bueno, dejándonos, fíjense, ver nuestra condición. Lo primero que Dios hace con su palabra es dejarte ver la condición en la que estamos, ¿sí? Cómo está la área espiritual, qué tanta relación tengo o comunión con Dios, en mi área familiar, donde entra mi persona, ¿verdad? Cómo me alimento, cómo cuido este cuerpo, ¿verdad? La salud que hay en mi cuerpo, todo eso conlleva, o sea, Dios se mete, decíamos, en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Porque si no estamos dejando que Él ordene esto, en alguna nos vamos a desbalancear, ¿sí? Después, ¿qué viene? Tu matrimonio, si eres casada, ¿verdad? Si eres hija de familia, pues tus padres, ¿verdad? También ahí hay un compromiso, hay un orden de Dios que hay que estar siguiendo, ¿verdad? Si el área de alimentación, tu matrimonio, tus hijos, si hay hijos, ¿verdad? Si eres abuelita, pues también los nietos, que ya no en un primer plano, ¿verdad? De compromiso, pero sí un segundo plano, cuando ellos llegan a tu casa, ¿verdad? ¿Cómo los edificamos? ¿Qué les enseñamos? ¿Verdad? Siempre va a haber el que Dios está trabajando con nosotros, ¿verdad? Entonces, después las que trabajan, ¿verdad? Tu área laboral, ¿cómo está? ¿Verdad? Tu área ministerial para las que sirven. Y tu área social, porque estamos en una sociedad, ¿verdad? Donde nos relacionamos con personas allá afuera. También esa es una parte importante, ¿verdad? Entonces, todas nuestras áreas deben de estar, ¿verdad? A la luz de la palabra, mostrándonos en qué condición nos encontramos. Si estamos siendo reflejo de Cristo o no lo estamos siendo. Y la palabra de Dios nos da sus principios para ponerlos por obra, manifestando así el orden en cada una de las áreas de nuestra vida. Hermanas, ¿cuántas saben que cuando Cristo llega a nuestra vida, somos pues trasladadas, ¿verdad? De esas tinieblas, ¿a qué? A la luz de Cristo, ¿verdad que sí? A la luz de Cristo, porque el orden pues es luz, va relacionado, ¿verdad? El desorden pues son las tinieblas, ¿verdad? Entonces, esos conceptos de verdad, si los comprendemos, tan simples y sencillos que son, nos da un panorama en toda la extensión de la vida. Es decir, cuando estamos en una plática entre amigas, ¿verdad?
si tú ya tienes estos dos conceptos bien claros, tú vas a saber cuando una conversación se está yendo por la luz, o sea, que está reflejando luz, ¿verdad? O que está reflejando tinieblas. Luego vas a identificar, ¿verdad? Y por lo tanto, nuestra responsabilidad, ¿cuál será? Siempre ser luz, siempre, ¿verdad? Mostrar la luz en esa conversación. Porque hoy, ¿qué conversan las mujeres de hoy? Muchas cosas que van en contra muchas veces de la palabra de Dios, ¿verdad? Hablando mucho de que tú puedes, llegar a ser mejor, ¿verdad? Que el varón, no necesitas del varón, ya no necesitas de un hombre. Ajá. Y muchas de esas ideas que, ¿verdad? Que circulan o que están inmersas en conversaciones. Entonces, todo eso va a ser fácil detectarlo y va a ser fácil, con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros, apartarnos de lo que sabemos que no es orden, ¿verdad? Que no es luz. Nuestras acciones y actitudes cambian cuando Cristo mora en nosotros y podemos ver ahora nuestra condición delante de los ojos de Dios, cómo Él nos ve, porque bien diferente cómo nos ven los demás, ¿verdad? A cómo Dios me ve. Acuérdense que Dios no ve por apariencia, ¿verdad? Ayer hablaban con los servidores sobre Samuel, en 1 Samuel, ¿verdad? Donde nos muestra y deja ver cómo Dios buscaba a alguien conforme al corazón de Él, ¿verdad? ¿Cómo es alguien conforme al corazón de Dios? Pues alguien que se humilla, que reconoce cuando peca contra Dios, ¿verdad? Se arrepiente, ¿verdad? Y desea hacer la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que Dios mira, nuestro corazón, ¿verdad? Que son nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Al mismo tiempo, cuando Cristo está en nosotros, es dar respuesta de obediencia para ser más como Jesús. Esa es la vida, ¿verdad? Como hijas de Dios, mujeres en el orden de Dios, ¿sí? Que cuando Cristo ha llegado a tu vida es porque entonces hay orden, ¿verdad? Hay verdad de Dios. Y miren, vamos a desarrollar esto. 2 Corintios 5:17, acompáñenme ahí en la palabra de Dios. 2 Corintios 5:17. Ok, 2 Corintios 5:17. El orden, mujer, llegó a tu vida, ¿verdad? Gracias a Dios por la misericordia de Dios ha llegado a nuestras vidas. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno o alguna, ¿verdad?, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Fíjense que yo creo que muchas nos aprendimos este versículo, ¿no? Cuando venimos a Cristo, llegamos a Cristo. Y esto es algo que tenemos que estar viviendo día con día, ¿verdad que sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas están viviendo cosas nuevas de parte de Dios? Amén. Debe estar pasando eso. Día con día debe estar pasando algo nuevo en tu vida, ¿verdad? Porque Cristo mora en nosotros. Y es donde nosotros tenemos el gozo del Señor, hermanas. El gozo del Señor. Por eso el gozo del Señor es nuestra fortaleza.
Cuando Cristo se está viendo en mí, se está manifestando en mí. Fíjense lo que dice en lenguaje sencillo, esta es otra versión. Dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, ya no, sino que nos ha hecho comenzar una vida ¿qué? Nueva, ¿sí? Una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos aquellos que han creído, ¿verdad? Y esto es parte de lo que Pablo le recuerda a los corintios, ¿verdad? Y les dice, ¿cuál es la condición en la que ahora están? Sí, miren, a veces como mujeres nos metemos en problemas ajenos, a veces nos metemos en problemas donde no nos están llamando, pero ahí vamos. Y luego nos sentimos mal o nos ponemos así como que, ay, pues, ¿y ahora qué hice? Pues es que a veces no pensamos lo que decimos. Es que a veces no sabemos el orden, ¿verdad? Porque nos falta conocer más a Dios, nos falta conocer más de su orden. ¿Dónde entro y dónde no? ¿Verdad? Las mamás que son suegras o las mujeres que son suegras, ¿saben que hay una parte donde entran y otra donde no? Porque si no sabemos eso, ¿qué sucede? Va a haber problemas y los ocasionamos. Entonces vean que esto se tiene que estar viviendo ya, porque ya somos creyentes, ya somos cristianas, y si conocemos al Dios de orden o estamos aprendiendo a conocer el Dios de orden, tenemos que poner en práctica, ¿sí? Tenemos que estar viviendo lo que Él nos dice. No, decía Santiago, no ser oidores olvidadizos, ¿verdad? Que oímos pero no hacemos. Cuando yo no realizo o no obedezco, ¿qué creen? Sí se olvida. Pero cuando yo tengo presente la palabra de Dios y viene la situación y lo pongo en práctica, inmediatamente, ¿qué creen que pasa? Ya no se te olvida porque ya fue puesto en práctica. Se vuelve un hábito, se vuelve un ejercitar. Cuando tú ejercitas en lo espiritual, es lo mismo que en lo físico, ¿verdad? Cuando tú ejercitas en lo físico, vas a ver un resultado. Al momento no lo ves, pero posteriormente te das cuenta que efectivamente está teniendo un resultado. Bueno, lo mismo es en lo espiritual, mujeres, lo mismo, ¿sí? Nosotras necesitamos ejercitar el orden de Dios, porque Él ya está en nosotras, ¿sí? Y entonces debemos saber cuándo me toca, ¿verdad?, entrar en alguna situación y cuándo no me toca entrar en esa situación. Aprender a respetar, porque eso habla de respeto también, de ser respetuosas, y más para las que servimos aquí, ¿verdad? Servidoras, lo que somos aquí somos en casa, ¿ok? Entonces tenemos que aprender, porque aquí es donde mostramos, ¿verdad? Lo que somos aquí somos en casa. Entonces si hay cosas que nosotros no estamos haciendo conforme al orden de Dios, o no estamos dependiendo de Dios, preguntándole, Señor, ¿me corresponde esto? ¿O qué debo hacer ante esto? ¿Verdad? Lo mismo pasa en nuestra vida común. Señor, ¿debo ir a esto? ¿O sí? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ya estamos en la luz, ya estamos con un Dios que es luz y que es orden, ¿verdad? Primera de Corintios 6:9. Fíjense, por lo tanto, si estamos en la luz, en el orden de Dios, estamos en el reino de Dios. Y estar en el reino de Dios, significa que el reino de las tinieblas ya no tiene dominio sobre nosotros. Y fíjense, dice, Primera de Corintios 6:9, dice, no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de ¿quién? De Dios, ¿verdad?
Me refiero a los que tienen relaciones, aquí dice, en esta versión es más explícita, a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los feminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Fíjense, esta versión está bien clara, ¿verdad? Dice, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen. Eso que se llama avaricia. A los borrachos, a los que hablan mal de los demás. Fíjense, ahí también entran los que hablan mal de otros. Y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. ¿Y alguno de ustedes dice, eran así? Pues sí, porque estábamos en el ¿qué? En el mundo, en las tinieblas, ¿verdad? En la oscuridad, y así éramos, pero ya no más, porque ahora Cristo está en nosotras, ¿verdad? Y se tiene que ver, se tiene que reflejar en nuestra vida, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un caso al cual algunas de nosotras experimentamos esta situación que le pasó a Zaqueo, ¿verdad? Vamos a Lucas 19:1. Al 8. Espero en unos minutitos dar concluida esta parte porque ya el tiempo se nos... 19:1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, creo que tenemos aquí en la pantalla. Ok, a ver si ahí nos apoyan con lo de la pantalla. Entonces dice, Lucas 19:1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. ¿Cómo era este hombre? Rico, jefe, dice, de los publicanos, ¿verdad? Y rico. Era alguien que tenía un cargo, ¿verdad que sí? Deja ver que tenía un cargo. Y este hombre se llamaba Zaqueo. 3. Procuraba ver quién era Jesús. Ay, él andaba así procurando, como muchas en algún tiempo, o algunas estén así ahorita, ¿verdad? Procuraban ver quién era Jesús, o sea, conocerlo, ¿verdad? Y a veces todos así empezamos a ver, pero ¿qué es con Jesús? ¿Cómo está eso? Dice, pero no podía, fíjense, no podía a causa de la multitud, o sea, había muchísima gente, pues era pequeño ¿de qué? De estatura, ¿verdad? Se entiende que era bajito. Dice, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro. Eso de sicomoro pues es un árbol grande, ¿no? Es lo que dice, para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, porque se subió al árbol, ¿verdad? Solamente así decía Zaqueo, me va a ver. Y entonces lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Fíjense, solamente lo vio y le dio la indicación, ¿verdad? Y es necesario que hoy pose yo en tu casa. ¿Qué habrá visto Jesús en el corazón de Zaqueo? Porque la apariencia, acuérdense, no es lo que ve el Señor, el corazón, ¿verdad? Vio en el corazón un anhelo, un deseo, ¿verdad? Y es lo que está viendo Dios de tu corazón. Aquí, Dios lo que está viendo es tu corazón, qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando. Pero algo que nos impresiona, porque Jesús es Dios, Él ya sabía lo que iba a hacer en Zaqueo, que por eso le dice, baja pronto, date prisa, porque es necesario que pose yo en tu casa. Ya le estaba diciendo lo que iba a hacer, ¿verdad? Dice, entonces él descendió a prisa, entendió el mensaje y dijo, ya, llamé la atención, ¿verdad? De Jesús. Y le recibió con ¿cómo? Triste, enojado, serio, ¿no? Gozoso, ¿verdad? Gozoso, ¿por qué? Porque era lo que quería, era lo que buscaba. Al ver esto, todos, ¿qué hicieron?
murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre, ¿qué? Pecador, como si ellos no eran pecadores, ¿verdad? Pero todos somos pecadores, ¿verdad? Todos y todas somos pecadoras, ¿verdad? Nadie, entonces esa gente que murmuraba, pues también era pecadora, pero pusieron su atención, ¿verdad?, en Zaqueo y no en Jesús. Y en cambio, Zaqueo estaba su atención ¿en dónde? En Jesús, ¿verdad? Él no estaba viendo a los demás, a ver qué hacían o qué no hacían. No, él estaba viendo a Jesús y que Jesús prestara atención, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Jesús estaba prestando atención, pero hubo hombres que murmuraron y que se admiraron, como que juzgaron esa parte, ¿verdad? ¿Cómo va a ir a la casa de un hombre pecado? Porque conocían la gente quién era Zaqueo. Era un jefe, ¿verdad? Pero era rico, entonces, ¿lo conocían o no lo conocían, ¿verdad? Y conocían todo lo que hacía, quizás, ¿verdad? Y por eso lo juzgaban, pero Jesús no juzgó eso. Entonces dice Zaqueo en el 8, puesto en pie, dijo al Señor. Fíjense lo que dijo Zaqueo. Y es algo que nosotras necesitamos decirle, o si ya se lo dijimos, y si no, tenemos que decírselo. He aquí, Señor, la mitad, dice, de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. A ver, no quiere decir que todas vamos a llegar a hacer esto, ¿verdad? Que Zaqueo, porque no todas tenemos como lo que Zaqueo tiene, riquezas. No, significa el principio, que está aquí, ¿sí? Es decir, ¿qué fue lo que pasó y qué fue lo que vio Zaqueo? Zaqueo inmediatamente reconoció quién era él, ¿verdad? Vio su condición, lo que decíamos, ¿verdad? Vio su condición y dijo, yo sé que todo lo que tengo lo he tenido por trampa, por robo, por muchas cosas malavidas, ¿verdad? Y entonces Zaqueo ve su condición y le dice, yo quiero restituir. A ver, digan conmigo, restituir. O sea, no solamente es decir, Señor, perdóname, yo he robado, yo he mentido, ¿verdad? Yo he adulterado, yo me he mensajeado por WhatsApp o por Facebook, ¿verdad? Con otra persona que no es mi esposo o mi esposa, ¿verdad? En el caso de los varones, o en el caso de las mujeres, esposo, ¿verdad? O yo he estado ahí haciendo cosas que desagradan a Dios. ¿Tú sabes, y Dios, cuáles son las cosas que desagradan a Dios? Tú lo sabes, ¿verdad? Nadie más lo sabe más que tú y Dios. Y eso que tú sabes es lo que tú le tienes que decir como Zaqueo a ti, ¿verdad? Señor, hice esto, pero yo, fíjense, aquí en este caso eran bienes. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces de lo que había quitado. Él estaba dispuesto, ¿verdad?, a entregar 4 veces, ya ni el doble, porque según la ley, miren, vamos rapidito que nos da tiempo, Éxodo 22, 2 al 5. Según la ley, tenía que ser doble. Si tú tomabas algo robado, tenía que ser mínimo doble. Pero aquí Zaqueo se fue a lo doble, 2 veces doble, ¿verdad? Eso hablaba de que algo había pasado en el corazón de Zaqueo. Fíjense, Éxodo 22, 2 dice, si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, ahí está la palabra, restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado en el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará ¿cuánto? El doble. ¿Sí? Entonces se tenía que pagar por el hurto, ¿verdad? Por la muerte es otra cosa, pero aquí habla, ¿no? Por el hurto era lo doble de lo que había robado. Eso era la ley y los judíos sabían bien
que eso era lo que tenían que hacer. Sin embargo, ninguno de esos que murmuraba, ¿verdad?, contra Zaqueo, hizo lo que Zaqueo hizo o dijo. Y vemos que Zaqueo reconoció, y por eso le dijo: yo voy a dar, les devuelvo, porque yo ya entendí, ¿verdad?, que he pecado contra Dios, que lo que he hecho no está bien, me arrepiento, quiero orden en mi vida, ya no quiero el desorden que yo he estado viviendo, sino quiero el orden de mi vida. Yo quiero ordenar las áreas de mi vida, que Jesús sea el Señor, ¿verdad?, y el dueño de las áreas de mi vida. Ya no quiero ser yo. Y entonces el 9 dice, aquí algo importante que vemos en este versículo 8, que en cuanto, fíjense, algo que podemos sacar y extraer, porque de aquí sale más contenido, pero nada más voy a dar este punto. En cuanto me doy cuenta de mi pecado, tengo que tener prontitud de inmediato dar una respuesta, inmediata, pronta, ¿verdad? Eso es lo que espera Dios de cada una de nosotras que tenemos a Cristo en nuestra vida. Ser prontas. Si ya pequé contra Dios o contra alguien, yo tengo que pedir perdón, ¿verdad? Pero no solo el perdón, sino restituir el daño, dependiendo de la situación que se haya cometido, ¿verdad? Si fue una ofensa, pues ahora, ¿qué es lo contrario a una ofensa? Palabras de ¿qué? De bendición. Entonces ahora te voy a bendecir. O sea, no solo ya me perdonaste o ya te pedí perdón, sino ahora te voy a bendecir. Y eso estamos entendiendo que Dios está esperando que restituyamos también el daño. Porque eso, ¿saben qué pasa? Que nos da libertad en Cristo. Nos da libertad. Y déjame decirte que tu esposo, tus hijos o la persona con la que hayas ofendido, lo ven. Se dan cuenta. A lo mejor al momento no te van a decir nada, ¿verdad?, ni te van a aplaudir, pero Dios lo está viendo. Para Dios tú ya estás obedeciendo y ya estás caminando, ¿verdad?, en esa vida en Cristo. Para los demás tiene su tiempo, ¿verdad? Así como sembramos mal, pues es de esperarse, ¿verdad?, que cosechemos mal. Pero si empezamos a sembrar bien, tiene su tiempo para cosechar bien, ¿sí? Entonces seamos pacientes con eso, seamos consideradas, ¿verdad?, que todo tiene un tiempo donde Dios va llevándonos y nos va ayudando. Entonces, Lucas 19:9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Qué hermoso que Jesús diga, ella es una hija de Dios, ¿verdad? Ha venido a la salvación. Porque entendió, fíjense, algo aquí, tenemos que tener mucho cuidado, hermanas, mujeres. Dios me hablaba, me mostraba algo. A veces nosotras, sea quien sea la persona, a veces nosotras podemos dañar, ¿verdad?, la obra de Dios hacia ciertas personas, que podamos juzgar de una manera incorrecta el que si hay o no un nacimiento, o un arrepentimiento. Nosotros no nos corresponde, pues ahora sí que decir si sí o no, pero tenemos que estar con mucho cuidado cuando nos relacionamos, porque aquí Zaqueo no fue una congregación, ¿verdad que no? O sea, fue allí la multitud. Se le fue revelado Cristo Jesús de una manera personal, en la cual él solamente se ordenó, así de rápido, y ya estaba en manos de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a tu alrededor hay esposos, hay hijos, hay personas, hay familiares que no tienen quizás esta salvación, pero que tampoco podemos, ¿verdad?, decir que no y desanimar o tratar de sacar nosotros la conclusión, ¿verdad?, de la vida de ellos, porque Dios solamente sabe si en su corazón han dado una respuesta. Ahora, ¿sí se ve visible? Sí.
Las acciones tienen que mostrar orden en sus vidas. Ahora no esperemos un orden completo, porque es hasta que Cristo venga, pero debe haber esos inicios de orden. Que a lo mejor dices, es que mi esposo o mi amiga sigue siendo católica, ¿verdad? Ella me dice que es católica, pero ¿qué crees? Que un área de su vida ya la ordenó. Le gustaba a lo mejor mentir, pero ahora ya veo que ya dice la verdad. ¿Qué será que está pasando? Hay que seguir orando y creyendo que solo Dios sabe. Fíjense, Zaqueo, podríamos decir, no, pues el pecador, como lo murmuraron, pero finalmente, ¿qué vimos? Que en su corazón Dios ya había dado una respuesta. Solo faltaba más conocimiento de Dios, más de su palabra, que alguien le enseñara, que alguien le dijera cómo. ¿Para qué? Para que entonces entrara, ¿verdad? Vamos a orar, hermanas, que Dios las use, que si hay alguien a tu alrededor, ¿verdad?, que está así en esa condición, Dios te use para dar su palabra, y que no seamos como los que murmuraron, ¿verdad?, sino que seamos como Zaqueo, dando la respuesta a Dios, pero también deseando que otros den la respuesta, ¿verdad?, como la dio Zaqueo. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra, que fue específica para nuestras vidas, para cada área de nuestras vidas, para cada una de mis hermanas y mujeres. Señor, gracias por sus vidas. Gracias, Señor. Yo sé que así como Zaqueo mostraste que él había dado una respuesta en su corazón y tú ya le habías dado la palabra profética de que estarías en su casa y que él recibiría salvación. Señor, yo sé que tú lo has hecho con cada una de mis hermanas y que aún ellas puedan ser de las que ayudan a otras y que puedan venir al conocimiento de tu verdad. Cuando uno se ordena, estamos dando muestras de que Dios, de que Cristo, ¿verdad?, está en nuestro corazón y que lo aceptamos y que tú vas a obrar cada vez en nuestras vidas. Gracias, Señor, damos por la vida de cada una de mis hermanas. Perdónanos también, Señor, si alguna hemos introducido a la vida de otras y en vez de ayudar, Señor, hemos perjudicado. Tú no lo haces así, Señor. Tú no entras de esa forma. Tú no entras así. Tú siempre eres ordenado y respetuoso y queremos serlo también nosotras. Ayúdanos a aprender de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Nos despedimos. Nos vemos de aquí 8 días. Dios les bendiga.